Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Yo les hablé hasta el versículo 5, vamos a seguir. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una voz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y nosotros te damos gloria, Señor, y te alabamos y glorificamos a tu nombre, Señor, porque nos han liberado, porque nos han dado vida,
y porque nos ha dado tu palabra. Y esta palabra es verdadera, esta palabra es tuya. Y esta palabra, Señor, existe y está para orientarnos, exhortarnos, corregirnos, instruirnos en tu justicia. Y es eso lo que anhelamos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Por aquel mismo tiempo, ¿qué tiempo deberíamos preguntar? ¿Qué tiempo es este que Lucas empieza el capítulo 12 hablando? Aquel mismo tiempo, o por aquel tiempo, o en ese mismo tiempo. Es una pregunta interesante porque nos ayuda a discernir lo que está pasando. Nosotros vimos domingo pasado cómo hubo una necesidad anunciada proféticamente por un siervo del Señor y cómo la iglesia se movilizó para suplir la necesidad de aquellos de Jerusalén en su necesidad económica, en su necesidad financiera. Se anunciaba un gran hambre por allí, un tiempo de mucha necesidad. ¿Y qué hace la iglesia? Entonces se moviliza, elige a algunos de entre sí para llevar estas donaciones hacia los necesitados. Entonces, en aquel tiempo tenemos ya una señal de algo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? La iglesia estaba sensible a la necesidad ajena, a la necesidad del cuerpo, a la necesidad de los creyentes. Esto es algo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces, por aquel tiempo, la iglesia estaba sensible a la necesidad del cuerpo. Pero no solamente estaba sensible, sino que esta iglesia también se movilizó para suplir la necesidad del cuerpo. Y fue esto lo que vimos de manera muy didáctica y muy clara acá domingo pasado. Pero había más cosas aconteciendo en aquel tiempo. Nosotros estamos en una secuencia de hechos y hemos visto muchísimas cosas aconteciendo en aquel tiempo. Por ejemplo, Pedro ya había estado encarcelado y Dios lo libró. Era algo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Dios atento a sus siervos y cumpliendo su plan en la vida de sus siervos. Pedro estuvo encarcelado, fue liberado. Por ejemplo, en aquel tiempo hubo el derramamiento del Espíritu Santo, que no era algo de sorpresa para aquel momento, sino que el propio Pedro se levanta y dice: hermanos, esto acá está profetizado. Joel, el profeta, profetizó eso hace un tiempo, y lo que está pasando acá es cumplimiento de esta profecía. Por aquel tiempo, el Espíritu Santo se derramó en la iglesia. El Espíritu Santo llenó la iglesia. No fue una única vez, ya vimos que el Espíritu Santo volvió a llenar a los creyentes allí. Por aquel tiempo, la gente, después de escuchar el sermón de Pedro, el primer mensaje de Pedro, la gente se mira y pregunta: hermanos, ¿qué haremos ahora? Es decir, por aquel tiempo el Espíritu Santo estaba convenciendo del pecado, de la justicia y del juicio. Por aquel tiempo los creyentes estaban quebrantando por el poder del Espíritu Santo y preguntamos: ¿qué hacemos con la palabra del Señor? ¿Qué hacemos con esta verdad predicada y que nos llegó de manera tan fuerte, tan clara, tan legítima a nuestros corazones? Era algo que estaba pasando en aquel tiempo. En aquel tiempo se levantaron Ananías y Zafira, y queriendo estar bien con la gente y al mismo tiempo mantenerse agraciados con su plata, con sus posesiones, hicieron algo malísimo, algo que no había sido pedido, algo que no había sido determinado. Pero cuando vieron que la gente vendía sus propiedades y entregaba, dijeron: nosotros no podemos quedar atrás, pero tampoco queremos entregar todo. Vamos por la mitad del camino, entregamos una partecita, ocultamos la otra, estamos bien con la gente, pero tenemos una reserva. Un peligro. Agradar a todos es siempre un peligro. Siempre un peligro. Entonces, por aquel tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Dios disciplinó. Disciplinó a Ananías, disciplinó a Zafira con la muerte física de ambos. ¿Qué más estaba pasando en aquel tiempo? En aquel tiempo la iglesia empieza a expandirse, a crecer, y empiezan los líos. Porque hay unas mujeres acá que se sienten más desamparadas que las otras mujeres de acá, y ahí hay que arreglar eso.
Fruto natural de uma comunidade que cresce. Que é esse fruto? Problema. Problema, fruto natural de uma igreja que cresce e que não cresce, porque se não cresce também estão os problemas. O pueblo chico, inferno grande, não se aplica só no pueblo, também na igreja chica. Porque se não cresce fundamentado em el Senhor e em sua palavra, centrado em ella, o inferno cresce também em ele de uma igreja chica. E assim a igreja está crescendo e se generou um problema. O que hacemos? Vamos ao Senhor e solucionamos o problema. O tema não é, e falamos acá, se vamos a ter problema, é como solucionamos. E os apóstolos solucionaram com sabedoria. Separem de entre ustedes a 5 pessoas, a 7 pessoas, não? 7, não? Quanto era? 12, 7, 5. 7 pessoas, 5 é depois em Antioquia. 7 pessoas cheias do Espírito Santo, com poder, com sabedoria e intacháveis. E aí selecionaram a Estevão, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Nicolás, a 7, para servir a las mesas e solucionar aquele problema que havia aparecido. Então, naquele tempo estava passando muitas coisas, hermanos. Estava passando muitas coisas. E naquele tempo, esta igreja sensível à necessidade dos hermanos encontrou objeção a sua caminhada. Você não conta da simultaneidade que se esparce muito mais allá da vida da igreja, como, por exemplo, hoje há gente nascendo e gente morrendo. Se quitamos aquele tempo e ponemos esse tempo, é nesse tempo, e aí começamos a ver quantas coisas estão passando. Por exemplo, agora estamos congregados acá para adorar ao Senhor, mas na quantidade de gente que está fazendo outra coisa. É nesse mesmo tempo. Agora, nas maternidades, há niños nascendo. E nas casas de sepultamento, aí, me olvidei o nome agora, perdão, há gente sendo velada. É nesse mesmo tempo. É nesse mesmo tempo, há mamás com uma risa enorme de alegria. Há mamás chorando a perda, a morte, ou qualquer outra coisa. Nesse tempo, há jovens com uma alegria imensa no coração, gozando-se por algo que passou ou que não passou. E há outros pensando em quitar-se da vida. É nesse mesmo tempo. Nesse mesmo tempo. A gente já viajando para nas programações de fim de ano, e há outros que não. Há uma quantidade de coisas acontecendo neste mesmo tempo. E Lucas está escrevendo a Teófilo, dizendo de algumas coisas que estavam passando naquele tempo. E aquele tempo é um resumo de tudo do que venia passando na igreja. E na igreja venia passando coisas extraordinárias. Entre elas, a oposição do mundo. A oposição do mundo é uma coisa extraordinária para a igreja. Não parece, não? Mas a oposição do mundo é uma coisa extraordinária para a igreja. Não porque queramos, sino porque habla de la fidelidade da igreja em um mundo caído, proclamando a palavra do Senhor com fidelidade. Neste sentido, é uma bendição para a igreja. Então, é algo extraordinário o que está passando, porque a igreja sensível à necessidade do corpo, agora é uma igreja que está enfrentando oposição. E novamente aparece um Herodes acá, que já não é o grande. O grande é o Herodes do nascimento de Cristo, que manda assassinar a los niños de Belém, todos os niños de Belém. Este já não estava mais em cena. E o reino já havia sido dividido. Quedou um pedaço com um pedaço com outro, um pedaço com outro. O Herodes que temos acá agora é Herodes Agripa, que aparece aqui. Herodes Agripa era neto de Herodes, sempre chamado el Grande. Ninguém era grande, mas todos se pensavam grandes, em poder, em autoridade. Vamos saber como terminam os grandes acá. Mais ou menos como Nabucodonosor, comendo pasto. Este acá terminou capaz que um pouco pior, porque Nabucodonosor morreu. Este acá terminou um pouco pior. São os grandes. Os grandes do mundo que vivem a partir do poder do mundo e das ferramentas do mundo. Termina mal. Finalmente termina mal. Então, naquele mesmo tempo, o mesmo tempo de diferentes acontecimentos com distintas atitudes do que hemos visto. Vamos saber Herodes. Qual era a atitude de Herodes naquele tempo? A atitude de Herodes era de complacer a Roma, porque não era interessante para Roma ter nenhuma objeção
a su dominio en Jerusalén. Entonces cada persona colocada allí tenía esta capacidad ya vista anteriormente de controlar los problemas en aquel lugar. Herodes complacía a sí mismo y complacía al pueblo. Esta es la gente más peligrosa con las cuales podemos lidiar, hermanos. Ojo con gente así. Y ojo para que no seamos gente así, que quiere complacer a todos. Herodes quiere complacer al rey, quiere complacer al pueblo y quiere complacer a sí mismo. Gente muy peligrosa. Ojo que no seamos gente así y ojo con las relaciones con gente así. Complacer a todos. Y ahí este Herodes mandó matar a Jacobo. Jacobo es aquel que la mamá llega y dice: Señor, mira, cuando entres en tu reino, ¿podrías dar un lugarcito a tu derecha y otro a tu izquierda a mis dos hijitos, Jacob y Juan? Porque ellos tenían la idea del reino terrenal para aquel momento. Y dijo: Cristo se está acercando al momento de tomar este reino de Roma y reinar en Jerusalén. Entonces la mamá se anticipa. Bueno, son 12. Al lado de Cristo hay 2 lugares. Yo voy a intentar garantizar para mis 2 niños hermosos. Mamá, ¿no? Mamá. Mis 2 niñitos hermosos. Señor, da para guardar un lugar para Jacob y otro para Juan. Una a tu derecha y otra a tu izquierda. Es posible. Entonces el Señor, mira, es complicado. Ustedes no pueden beber del cálice que yo voy a beber. No podemos, sí, ustedes van a tomar este cálice, sí. Pero el tema de uno al lado y de otro, esto hablamos después. Y el cálice era la muerte. El cálice de Cristo, ¿cuál es? La muerte. Entonces Jacob es el primero a pasar por la muerte. Es el primero a tomar el cálice de Cristo. Y Juan va aislado, y perdón la redundancia, a la isla en Patmos. Entonces este Herodes Agripa mandó asesinar a Jacob. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se agradó, los judíos que hacían oposición al ministerio de Cristo, se agradó. Ellos se agradaron de esto. Mira, este perturbador de la paz judía fue asesinado. ¡Qué bárbaro! Y el Herodes vio que a la gente le gustó eso y dijo: voy a poner otro. También Pedro. Y Pedro era columna allí, no columna al estilo católico romano, pero era columna allí. Y ya había confrontado directamente a las autoridades cuando dijeron para que dejaran de pregar a Cristo. Y él dijo: no, juzguen ustedes mismos si es correcto que nosotros dejemos de predicar a Cristo, de enseñar a Cristo por el mandamiento de ustedes. Lo que más importa para nosotros es obedecer a Dios y no a los hombres. Palabra dura para aquellas autoridades. Entonces Pedro estaba en la mira. Y ahora Jacobo ya no está más. Y la gente dice: bárbaro, nos gustó. Y el Herodes, que quiere complacer a la gente, dice: bárbaro, si les gustó, vamos a poner uno todavía con más fuerza. Vamos a poner a Pedro. Y ahí, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y lo puso. Se estaba conmemorando en aquellos días. No vamos a volver leyendo versículo por versículo por las dudas. Entonces, vayan acompañando ahí. Los panes sin levadura. Esto se seguía la Pascua. Terminaba la Pascua y empezaba estos días de los panes sin levadura. Entonces acá no estaba permitido asesinar a nadie. Era fiesta religiosa. Y en fiesta religiosa no se asesina. Bueno, antes no, ahora ya se asesina también, ¿no? No se bebe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardarlo. Entonces lo pusieron en la cárcel a Pedro. El tema es que Pedro ya había sido librado una vez de la cárcel. Dijeron: por la duda, vamos a aumentar 2 y 2 y 2 y vamos a poner en las puertas todas que hay que pasar y vamos, la costumbre, ¿no? Ponían a 2 y con las esposas esas que van a caer en los brazos, ¿no? Las otras encarcelan también, pero no eran las otras, no. Son esas que van a caer en las manos, así en los brazos. Ponemos acá una en cada lado. Y aquí, esto va a quedar, quiero ver ahora que salga, que pueda huir. Y están allí. Este es Herodes, hermanos. Lo que estaba pasando en aquel tiempo, Herodes. ¿Qué hacía Herodes en aquel tiempo? Se complacía a sí mismo, al pueblo y a Roma. Y Pedro, qué tremendo Pedro, dormía. No da para imaginar una situación así. Mira eso. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Él dormía con un soldado al lado, entre 2 soldados, dice ahí el texto, mira, sujeto con 2 cadenas,
Entonces, 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y el hombre dormía. Pablo allá con Silas estaba cantando. Pedro acá está durmiendo. Qué tremendo, ¿no? No era pereza. No era pereza, era una vida entrega al Señor. ¿Por qué dormía Pedro? Porque la vida de Pedro estaba en los cielos. Nosotros tenemos mucha cosa en la tierra, por eso nos cuesta muchísimo cualquier sufrimiento, cualquier dolor, la perspectiva de la muerte nos asusta tanto. ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy terrenal todavía. Tenemos muchos planes, muchos proyectos, tenemos muchos sueños para cumplir en la tierra. Y ahí cualquier cosa de la eternidad nos asusta, incluso estar con el Señor. Pero Pedro ya no tenía. Entonces, por no tener, en toda esta circunstancia, ¿qué hacía Pedro? Voy a dormir. Y se durmió. Estaba durmiendo de manera que, he aquí que se presentó un ángel del Señor en una luz resplandeció, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, no es que estaba así, más o menos, no, lo tocó, el ángel llegó, lo tocó en su costado y despertó a Pedro. Alguien que está con la vida en las manos del Señor. Ya no teme la espada, la muerte, no teme nada. Es como los muchachos que son tirados en el horno allá, en la hornalla, ¿no? Ardiente. Mira, si el Señor libra, bárbaro. Y si no libra, bárbaro también. Porque ya no hay proyecto terrenal. El proyecto terrenal es vivir enquanto el Señor da vida. Yo creo que la muerte nos asustaría menos si nuestra vida estuviera más en los cielos que en la tierra. Mucho menos. Pero repito, tenemos muchos proyectos terrenales. No es que esté mal vivir con sueños y proyectos, pero cuando esto, hermanos, pasa a ser un impedimento para la eternidad, algo está pasando. Entonces era Pedro. Herodes complacía y mandaba asesinar, y Pedro dormía. Y la iglesia, versículo 5, versículo 12, está ahí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y pero es importantísimo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Interesante cuando este pero marca este contraste tan claro así. Pedro estaba en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia ya terminamos el capítulo 11 con la iglesia movilizándose para sanar una necesidad del cuerpo, una necesidad financiera. Y ahora vemos acá la iglesia movilizada orando por un hermano que está en la casa. Debería ser, porque la iglesia se moviliza para tanta cosa, ¿no, hermanos? Las iglesias en general se movilizan para tantas cosas, ¿no? Y a veces cosas sin sentido se movilizan. Se moviliza para pelearse entre sí. Las iglesias son maestras en movilizarse para pelear entre sí, en general. Y nosotros no somos excepción, también estamos ahí en eso. Si no estamos por mucha gracia de Dios, pero tenemos que cuidar para se moviliza para una cantidad de cosas, se moviliza para esto, para aquel otro, y a veces se olvida de las cosas esenciales. La iglesia está movilizada para sanar una necesidad financiera del cuerpo, y ahora la iglesia está movilizada orando por un hermano que está en la cárcel, orando. Versículo 12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos, y oraban. Darse cuenta de esto, que, como nós estamos leyendo cada versículo, darse cuenta que lo que le estaba pasando no era una visión, que la cosa fue tan fuerte para Pedro, que él fue siendo liberado en cada puerta que pasaba, las cadenas se caen de los brazos. Es una imagen gráfica hermosa, porque el ángel llega, una luz brilla, toca en el costado, las cadenas caen, los guardas siguen durmiendo. Una puerta se abre, otra se abre, y se va abriendo, y Pedro sale en la calle y no sabe, no sé si ya tuviera aquellos sueños que uno dice así: gracias a Dios que estoy soñando, porque son sueños terribles que uno está teniendo, y dice: gracias a Dios que este es solo un sueño, y da tranquilidad. Yo no sé si esta locura me pasó apenas a mí, pero a veces pasa algunos. Y Pedro no sabía si era real aquello, y él pensaba que estaba teniendo una visión. De manera que es cuando el ángel se aleja que Pedro se da cuenta que era verdadeiro todo lo que estaba pasando. Entonces va directamente a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, que ya era un lugar central para sus reuniones.
Acá se cree que fue la última cena de Jesucristo en este lugar. Era un lugar con mucho espacio, había mucha gente reunida. Entonces Pedro va directamente allí. Quizás los propios discípulos vivieron por allí un tiempo. Él va allí. Entonces, muchos estaban reunidos orando. Ahí entra la muchacha esa, ¿no? Rode. Qué tremendo. Están orando. Es otra cosa, no oramos, pero tenemos la dificultad de confiar. Estamos orando por el hermano y el hermano aparece en la puerta y dice, no puede ser. No puede ser. La historia aquí es tan conocida, ¿no? De que varios oraron por lluvia y solo la chiquilina salió con un un paraguas. Solo la chiquilina. Pero oramos por lluvia, entonces voy con él. Y acá están todos orando. Aparece Pedro en la puerta y la muchacha sale corriendo y la gente dice, está loca. La gente que estaba orando, la debilidad humana con la fortaleza de Dios es una cosa tremenda también, esta dinámica del ser humano y sus debilidades, haciendo aquellas cosas poderosas que Dios dejó para hacer, orar, predicar la palabra, vivir la palabra, y al mismo tiempo dejando ver las debilidades. Estamos orando por nuestro hermano Pedro, el hermano Pedro aparece y ahí decimos, qué loca estás, no puede ser. Y Pedro afuera, corriendo el riesgo de que vinieran los soldados y lo llevaron otra vez a la cárcel, hasta que lo dejan entrar. Entonces, Herodes está complaciendo a la gente, Pedro está durmiendo, la iglesia está orando. ¿Y el evangelio? ¿Dónde queda en esa? Porque allá Jesucristo, antes de subir al cielo, de una promesa. Empieza dando un fundamento, diciendo que toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, o mientras estén yendo, en fin, hagan discípulos de toda gente, de toda etnia, de todo pueblo, de toda nación de la tierra, de toda familia de la tierra, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen todas las cosas que yo les he ordenado y enseñado, y yo voy a estar con ustedes hasta el final, hasta que todos se consumen. Promesa de Cristo. Entonces él dijo que el evangelio tiene que llegar, el evangelio tiene que ir, la palabra tiene que correr. Entonces acá el Herodes se levanta para hacer oposición, manda asesinar a Jacobo, guarda a Pedro en la cárcel. Y el evangelio. Ahí Lucas nuevamente en el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios no está limitado por ninguna circunstancia en la tierra para hacer su palabra crecer y propagarse y llegar a donde Dios quiere que ella llegue. No hay una única circunstancia en la faz de la tierra que puede frenar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces Pedro ya está liberado, pero estaba en la cárcel. Jacobo fue muerto, Pablo estaba preso y dice, mis cadenas han cooperado para la propagación del evangelio. Pablo quería llegar a Roma por sus propios medios, escribe una carta a la iglesia en Roma porque él quería ir a España y Antioquía, que es su sede principal, que lo había enviado, está muy lejos de España. Él dice, ya prediqué por acá todo el evangelio, ahora quiero llegar a España, el último de la tierra en aquel momento. Es para donde posiblemente Jonás quería huir cuando intentó hallar el Antiguo Testamento. Entonces él quiere llegar a España y él escribe una carta a Roma, donde él no había estado, donde él no había fundado la iglesia. Él escribe una carta diciendo, yo voy a pasar, voy a estar con ustedes por un tiempo, voy a compartir dones, ustedes van a compartir dones conmigo, nos vamos a edificar, después ustedes van a poner la mano en el bolsillo y me van a enviar a España. Pero él pensaba llegar por sus propios medios. Y ahí termina llegando a Roma después de una odisea. Llega a Roma, directo a la casa. Ahora, ¿cómo predicar en el palacio y a la gente palaciana? Mira el método de Dios. ¿Cómo llegar allá, golpear la puerta y decir, vine a predicar el evangelio? No, Pablo, tengo una cosa más sencilla, te va a doler un cachito más, pero es más sencillo. Te pongo preso, vas a tener soldados todo el día y toda la noche alrededor tuyo, soldados que están en la presencia del rey. Y ahí vos vas a predicar todo el día y toda la noche a esta gente. Y lo pone Pablo en la cárcel. Y Pablo predica, porque Pablo también tenía la vida en los cielos y no en la tierra. Y más, él llegó a decir, mira, se me muere y voy con el Señor, es mejor para mí. Pero en Filipenses, por causa de ustedes, yo voy a quedar un poco más. Pero convicción de las cosas celestiales.
¿no? Y él predica el evangelio en Roma de esta manera, no fue la manera que él pensaba. Después de un tiempo le permiten alquilar una casa, él alquila una casa y la gente lo va a escuchar ahí en la casa alquilada. El método de Dios. El tema es que la palabra del Señor tiene vida en sí. Tiene vida en sí. Nosotros todos participamos de una etapa, hermanos. Nosotros todos estamos de pasada. Entiendo una cosa, no queramos perpetuar nada en nombre de fulano, de menor, porque estamos todos de pasada. Estos son los líos y problemas que creamos para después, cuando nosotros pensamos que vamos a estar eternamente acá. Y ahí hacemos cosas planificadas para que nosotros estemos siempre. No estamos por un tiempo, y ese es el tiempo que el Señor dice. Capaz que hoy es el último día. Así que aproveche. Hay empanada, hay torta, hay jugo. Aprovechemos. Porque es un tiempo. Y Dios va usando como instrumentos suyos. No es Dios el instrumento nuestro. Y ahí decimos, Señor, necesito todavía de 20 años acá. Porque Dios es nuestro instrumento. No, es el Señor que nos hace instrumentos suyos. Dice, no, son 5 minutos y nada más, ¿no? Casi me puedo cantar, ya son 5 minutos y nada más para que el Señor haga su obra de la manera que el Señor quiere. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Es Dios quien impone sus condiciones, no somos nosotros. Señor, 3 años más, 4 años más y todo va a estar, no, capaz que sí, capaz que no. Señor, cumpla tu voluntad, Señor, y haga a tu manera para que tu nombre sea glorificado. Yo estoy de pasada. Y estamos todos de pasado. Deje la palabra correr, la palabra del Señor, porque ella va a cumplir su propósito. Miren eso. ¿Cómo se inicia este capítulo? Se inicia con la muerte de Jacobo. ¿Cómo más? Con Pedro en la cárcel. Y Herodes, triunfando. Herodes mandó asesinar a Jacob, el pueblo. Tremendo, les gustó. Así que Pedro ahora, dale, entra Pedro. Pedro en la cárcel. Y él, y el Herodes triunfando. Él va a poner una ropa real, acá en los versículos que tenemos, una ropa real, amarillenta, cubierta en oro, y va a salir de donde está y va a Cesarea Marítima. En Cesarea Marítima va a dar un discurso, la gente lo va a aplaudir. Y va a decir, voz de un Dios. La Reina Valera la tiene como Dios. Voz de un Dios, la gente va a decir. Pero así inicia el capítulo, hermano. ¿Cómo cierra el capítulo? Herodes muerto. Y Pedro libre. Y la palabra de Dios. La palabra de Dios triunfando como triunfa siempre la palabra del Señor. Pero ¿y Jacobo? Jacobo, Dios dijo que no más, ya está. ¿Y por qué Pedro sí y Jacobo no? No es problema tuyo. Y no es problema mío. No es. Es Dios moviendo las piezas como Él quiere. Es Dios cumpliendo su plan a su manera. ¿O vas a querer decir a Dios cómo Él tiene que cumplir su plan? Somos soberbios a este punto. A veces, Señor, pero ¿por qué Jacobo no? ¿Y por qué fulanito sí, menganito no? Hermanos, es Dios que hace las cosas y hace a su manera. Nosotros decimos, Señor, cumpla tu voluntad. Y si llegó mi tiempo, llegó. Y si hay que seguir, seguimos. Y si hay que parar, paramos. Pero no es, Señor, ¿y por qué? Solo en nuestra cabecita finita pensamos nosotros en preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Jacob perdió su vida allá? ¿Y por qué no salvaste a los 2, Señor? ¡Qué injusticia! ¡Qué bobos somos nosotros! Pero qué bobos somos nosotros. La cantidad de gente que estaba muerta en sus delitos y pecados y es vivificada por el Espíritu Santo, ahora tiene la capacidad de decir, Señor, ¿por qué? Porque Dios quiso que Pedro siguiera y que Jacobo no. Es así, nada más que eso. Así dejando. Porque Dios quiso que Pedro siguiera y que Jacobo no. Entonces Jacob no siguió y Pedro siguió.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y hasta cuándo Dios quiso que Pedro siguiera. ¿Y por qué que Pablo quiere ir a España y llega a Roma de la manera que llegó cuando él quería? Porque Dios fue el medio que Dios aprovechó para que Pablo llegara a España y así predicar el Evangelio tal como él quería. Hermanos, necesitamos entender una cosa. No comprenderemos jamás o no aceptaremos jamás con paz en el corazón las cosas de Dios cuando nosotros vayamos a discernirlas desde nosotros hacia Dios. Las cosas de Dios se entienden desde Dios hacia nosotros, es al revés. Siempre que queremos entender o aceptar o convivir en paz con los planes y propósitos de Dios, partiendo de nosotros para Dios, enloquecemos. No podemos. Nosotros partimos de Dios para nosotros. Yo no sé, no quiero entender por qué Pedro sí, Jacobo no. Yo sé que tengo a un Dios soberano que está conduciendo sus planes para el fin que Él desea, y en estos planes Jacob se quedó y Pedro siguió. Pero de Dios hacia nosotros. Queremos entender cosas de nosotros hacia Dios. ¿Y quién somos nosotros para entender eso? Vamos del plan del Dios soberano que ya conoce el final antes que llegar. Pero no solo conoce, sino que desde el comienzo, que no sé cuándo es ese comienzo en la eternidad pasada, ya produjo lo que sería el final. Entonces de Dios, miramos a Dios para poder convivir con sus planes de manera perfecta, o por lo menos con paz en nuestros corazones. Entonces acá, Herodes termina muerto, comido por gusano, va a decir la palabra. Jacob liberado de la cárcel, Pedro liberado de la cárcel, Jacob muerto, fue promovido, qué lindo, promovido Jacob, y la palabra de Dios triunfando. Mientras tanto, Dios está cumpliendo su maravilloso plan de redención. Dios no está dejando nada pasar, pero Jacob va a hacer una falta tremenda, no va. No hizo ninguna falta ya. ¿Por qué? Porque si fuera a hacer falta desde la perspectiva de Dios, Dios lo hubiese mantenido. Ninguna falta hizo. Cumplió lo que tenía que cumplir, o Dios cumplió en él lo que tenía que cumplir. Versículo 17 dice: haciéndole señal con la mano para que guardara silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. El Señor, solamente el Señor. Hechos 4, 27, 28 ya vimos, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer. ¿Por qué que esta gente se juntó? Herodes, Poncio Pilato y la gente. ¿Por qué se juntó? Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. No fue para hacer lo que ellos querían. Fue para hacer lo que Dios y la mano de Dios y los propósitos de Dios habían predestinado para que sucediera. Dios está controlando todo. No hay cosas aconteciendo que Dios no sepa. Salmo 115:3. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué es lo que le hace? Lo que le place. Hay gente determinando, hay gente decretando. Dios no está ni ahí para eso. Unos niños en la Biblia que está ahí con eso, yo determino, Señor, Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Es eso, a Él le fue bien permitir que Herodes asesinara o mandara asesinar a Jacobo. Y a Pedro liberaron de la cárcel. Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Hermanos, queridos hermanos, Dios está conduciendo la historia a su final. Dios no se sorprende con nada de lo que pasa. Dios está en el control de tu vida, de tu familia, de mi vida, de mi familia. Este mundo tal como está no es ajeno, ninguna de las circunstancias que vemos en él, al conocimiento y al plan y al propósito del Señor. Lo más absurdo del absurdo que podamos ver en el mundo,
Dios sabe qué está pasando y todo eso está cooperando para que el propósito de Dios llegue a su fin determinado. La maldad del mundo nunca fue la voluntad del Señor, pero está cooperando con los planes del Señor. La maldad en el mundo nunca fue planificada por Dios, pero está cooperando con los planes de Dios que Él predeterminó desde siempre. Desde siempre. El tema es el siguiente: ¿qué vamos a hacer nosotros? Pedro dormía frente a aquellas circunstancias horribles, pero nosotros quizás podemos ir aprendiendo a vivir más en la eternidad de los cielos que en la tierra. No es generar una burbuja, es entender que si los planes terrenales nos están generando miedo de la eternidad con Dios, algo está pasando y algo está mal. Está mal. Y no importa qué plan, si está generando un cierto miedo, no está produciendo un descanso de nosotros hacia la eternidad, como produjo en Pedro, o en Pablo, o en tantos otros. Tenemos que reevaluar nuestras prioridades, porque algo no está bien. Algo mal no está bien, diría algunos. Algo mal no está bien. Pedro dormía por cansancio, seguro, pero también porque por impotencia él mismo no podía hacer nada, una cantidad de cosas, pero porque su vida estaba en la eternidad. Él sabía quién servía y para dónde iba a ir después de su muerte. ¿Están seguros? ¿Estamos seguros? La muerte nos asusta tanto porque no tenemos tanta seguridad de para dónde estamos yendo. Estamos cada domingo acá, cada día, pero nos asustamos con la posibilidad de pasar para el otro lado. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que Dios dijo es verdad. La eternidad con Dios es mejor que acá. Es mejor. Así que el Señor nos ayude a vivir en la tierra con todos los desafíos y circunstancias que tenemos que enfrentar y pasar acá en la tierra, pero con los ojos, con la vida y la eternidad. Dios nos llamó para la eternidad con Él. Nuestros valores son los valores celestiales y nuestros principios son los principios del reino del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga entonces en este día, ya evaluar en nuestros corazones, nuestras vidas, y ver cuán terrenal estamos siendo en nuestras actitudes para poder descansar en el Señor. La palabra del Señor sigue, no para, porque sus planes contemplan la propagación de su palabra. Que sepamos ser sus instrumentos en el tiempo que el Señor quiere a nosotros como sus instrumentos. Nada más que eso. Nada más que eso. Vamos a orar. Dios amado, te alabamos, glorificamos a tu nombre, exaltamos tu presencia santa y poderosa. Nos alegramos por estar en tu presencia, nos alegramos por tu palabra, nos alegramos, oh Dios, por ser hijos tuyos por medio del sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Nos alegramos en esta mañana, oh Dios, por ser confortados y confrontados por tu palabra, por aprender, oh Dios, que tú estás en el control de todas las cosas y estás conduciendo la historia para el fin que tú has programado desde siempre. Permítanos, oh Dios, vivir en conformidad con tus planes, en confianza en tu soberanía y en entrega, oh Dios, en tu poder. Que sea así para nosotros como individuos, pero también como familias de la iglesia, como iglesia en sí, oh Dios, descansar en ti, trabajar en tus planes y en tus propósitos, y descansar en tu poder, en tu soberanía, Señor, en tu omnipresencia, omnipotência, descansar en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, renueve tu iglesia, y renuévenos como familias, oh Dios, acá en esta iglesia, para que tu nombre sea exaltado y glorificado siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén.